Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Uno de la multitud dijo a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Jesús le respondió: Amigo, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? Después le dijo: Cuídense de toda avaricia, porque aún en medio de la abundancia, la vida de un hombre no está asegurada por sus riquezas. Les dijo entonces esta parábola: Había un hombre rico cuyas tierras habían producido mucho, y se preguntaba a sí mismo: ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha. Después pensó: voy a hacer esto: demoleré mis graneros, construiré otro más grande y amontonaré allí todo mi trigo y mis bienes. Y diré a mi alma: alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo: insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Y para quién será lo que has amontonado? Esto es lo que sucede al que acumula riquezas para sí y no es rico a los ojos de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos presenta este episodio en el cual se acerca alguien a preguntarle a Jesús para pedirle que intervenga ante un problema de sucesión de bienes, que haga de juez, pidiéndole al hermano que le dé la parte que le corresponde. Y este tipo de discusiones, este tipo de situaciones, ya estamos muy acostumbrados a verla cuando pasa la muerte de un ser querido, que lamentablemente se pelean por lo que le corresponde a cada uno, sin hacer el proceso de la elaboración del duelo y sin respetar a aquel o aquella que han perdido. Cuántas discusiones, cuántas peleas entre hermanos por estos temas de los bienes. Y Jesús deja en claro a este hombre y a nosotros que esa misión no le corresponde. A él no le corresponde la misión de ser el juez y el árbitro, como él dice, entre esas discusiones que podamos tener en la vida familiar. Pero Jesús aprovecha esta situación para prevenir de cualquier tipo de codicia y lo hace por medio de esta parábola al que podemos llamar el hombre insensato. Algunas traducciones dicen el hombre necio, ¿verdad? Que piensa solamente en sí, que piensa solamente en lo que tiene y en darse buena vida. Y por medio de esta parábola que nos narra Jesús, nos indica dónde está la raíz de tantas amarguras, de tantos rencores y de tantas divisiones dentro de la vida familiar. El hombre rico del Evangelio había acumulado durante toda su vida y solo se siente satisfecho cuando ya no le queda tiempo para disfrutar de sus bienes. Se preocupó solo por acumular, solo por guardar, pero no supo vivir la vida con quienes tenía a su alrededor. No lo dice el Evangelio, pero seguramente al ser una persona así, le costaba compartir sus bienes con quienes no lo tenían, sus bienes con el prójimo, y quizá también le hubiese costado compartir los bienes con los miembros de su propia familia, pensando solamente en él. Este tipo de personas tienen como el miedo, como el terror de perderlo todo, y entonces lo único que saben es guardar y acumular por las dudas, por si pasa algo en el futuro. El texto no dice que se trata de una persona injusta, no podemos decir que es injusto, tampoco reprocha al hombre que quiera disfrutar de la vida. Lo que me parece que hace el texto es cuestionar su manera de vivir en ese guardar y acumular sus riquezas. Vuelvo a lo mismo, pensando, lo pienso yo, no compartiendo sus bienes con el prójimo. Y la advertencia que hace Jesús ante esta parábola del hombre rico es que tenemos que tener cuidado de no caer en ninguna clase de avaricia. El avaro va vaciando su corazón y lo único que va poniendo es
su centro en las cosas, en lo que tiene, y cree que por tener vale lo que vale. Y lo que caracteriza a este hombre es la preocupación por acumular y almacenar sin descanso y sin darse un tiempo para compartir la vida con los suyos. Seguramente tampoco compartía la vida con su entorno familiar. Y estas cosas las vemos a veces en la vida cotidiana. Las personas que están aferradas a los bienes materiales y no son capaces de descansar, de disfrutar y de relajarse y tomar un tiempo con los suyos para disfrutar de lo que se tiene. La invitación de Jesús es que tratemos de vivir el presente, compartiendo la vida y lo que tenemos con el prójimo, en lugar de estar pendientes de acumular desenfrenadamente y también una acumulación obsesiva para el futuro, pensando siempre que puede pasar lo peor, y entonces ponen su seguridad en las cosas materiales, en lo que se tiene guardado. Entonces, este hombre rico puso, como podemos darnos cuenta, su seguridad en las cosas que tenía y también seguramente la seguridad en sí mismo y en su capacidad que tenía para guardar y para acumular. Pero se olvidó seguramente de poner su confianza y su seguridad en Dios. Esto eliminó el espacio para la gratuidad con las personas, con el prójimo, también seguramente con la familia, pero también cerró el espacio para la gratuidad de la gracia de Dios. Y así Dios aparece, podríamos decir, como algo innecesario en su vida o como un adorno, podríamos decir, espiritual. Su centro fueron las cosas, que tenía, olvidándose de Dios. Y acá podemos traer a la luz algo que dice Jesús: allí donde está tu tesoro, estará también tu corazón. El corazón de este hombre estaba en sus bienes, no estaba en Dios. Por eso este hombre empieza a sentirse vacío y está totalmente vacío de Dios, porque está lleno de cosas que le impiden tener esa relación con Dios. En cualquiera de estos dos casos, tanto en las relaciones con el prójimo y en la relación a la apertura de la gracia de Dios, cabe esa tajante expresión de Jesús que le dice: insensato, esta misma noche morirás. La parábola entonces nos indica que debemos dar cuenta de nuestra propia vida, de cómo la vivimos y no de lo que uno tiene. Cuando nos encontremos con el Señor, de nada nos va a servir todo lo que fuimos acumulando en la tierra, sino es que el Señor nos preguntará seguramente cuánto hemos amado. Y con el amor tenemos que ir al encuentro con Dios, llenos del amor de Dios y de haber compartido el amor con los demás, de haber amado mucho, incansablemente a los demás. Eso es lo que contará en el momento de nuestro encuentro con el Señor, y no los bienes que tenemos y lo que hemos acumulado. Cuando Él le dice: insensato, esta misma noche morirás, y dice: ¿y para quién será lo que has amontonado? ¿Verdad? Que siempre también hemos escuchado, y a veces es triste decirlo, pero en los propios velatorios que se están peleando por lo que le corresponde a cada uno. El corazón totalmente vacío de Dios, centrado en las cosas materiales, olvidándose de lo más importante. La parábola entonces nos quiere indicar también que nuestra seguridad debe estar solamente puesta en Dios. Confiar plenamente que el Señor está con nosotros y que siempre nos dará lo necesario para poder vivir dignamente y no estar obsesionados y aferrados al guardar y al acumular, sino tener una vida de saber compartir lo que se tiene y no lo que sobra. También la parábola nos invita a ser rico delante de los ojos de Dios. No importa lo que uno tenga, lo importante es la riqueza ante los ojos de Dios. Y eso es lo que hará que se nos abran las puertas del cielo. Y esa tiene que ser la meta de cada uno de nosotros. Ser ricos delante de Dios. ¿Y qué significa
ser ricos delante de Dios. Como decía recién, por un lado el saber compartir lo que se tiene con el que no tiene, pero no dar de lo que nos sobra, sino que tenemos que dar de lo que tenemos. Saber compartir con alegría y no compartir amargadamente. Saber compartir también no solo lo material, sino que también saber compartir el tiempo, la vida con el otro. Ahora no podemos por la situación de la pandemia, pero antes podíamos compartir un mate y en el mate compartido podíamos conversar y sacar a luz todas nuestras tristezas, preocupaciones y dificultades. Y podíamos también prestar la atención a las situaciones dolorosas y complejas de los demás. Pero esto no significa que aunque no esté el mate, que no lo podamos hacer. Podemos seguir dedicando tiempo al escuchar al otro, a descubrir qué le pasa al otro, y en esa escucha atenta y compasiva podemos ayudar mucho a los demás. De esa manera vamos acumulando riquezas delante de los ojos de Dios. También en la visita a un enfermo, en la compañía de un enfermo, eso también va llenando nuestro corazón de la presencia de Dios, y también así vamos acumulando riquezas delante de los ojos de Dios. Luchar por la familia, por la unidad de la familia, evitando todo este tipo de discusiones como aparecen en el Evangelio, también nos van llenando del amor de Dios. Y así nos vamos enriqueciendo. Hay muchísimas cosas más que podríamos ir pensando y diciendo de cómo enriquecer nuestra vida. Pero la vida no se enriquece acumulando las cosas materiales, sino que la vida se enriquece cuando nos damos a los demás y cuando a los demás le damos la vida y el amor de Dios. A eso creo que nos está invitando el Señor en este día, a partir nuestra vida y a compartirla con los demás, para estar prontos para el momento de nuestro encuentro, para que no nos pase como a este hombre que el Señor le dice: insensato, esta misma noche vas a morir. Y este hombre se quedó totalmente vacío de Dios, vacío de todo. Que no nos pase a nosotros, que cuando sea nuestro momento, nuestro tiempo de la partida, estemos llenos de la presencia de Dios y llenos de amor hacia el prójimo.